Bueno, dentro de lo que es el filum, de, de lo que en realidad es el gran filum de los asquelmintos, donde ya vimos filums como el de rotíferos, gastrotricos, hemos visto acantocéfalos, y hoy vamos a ver al más importante de este grupo, y a uno de los filum, el cuarto debe ser en importancia, por su presencia tanto biológica o ecológica, como así también por la cantidad de integrantes. Estamos hablando de los nemátodes. Y los nemátodes es un filum sumamente difundido, cosmopolita, en el sentido de que habita todo el planeta. Podemos encontrar en cualquier lugar y en cualquier ecosistema del planeta, vamos a encontrar algunos de las alrededor de... Se estima que, si bien existen alrededor de 25.000 o 28.000 especies descritas, se estima que por su presencia en tantos ecosistemas y inclusive en lugares extremos, en condiciones extremas ambientales, aún ahí se han encontrado. Se estima que hay alrededor de 1.000.000 de especies. Algunos se arriesgan a decir, algunos arriesgan hipotéticamente una cifra de 400.000, pero otros dicen inclusive que hay hasta 1.000.000 de especies de nemátodes aún no descriptas, digamos. De las que conocemos solamente 25.000 que son, a 28.000 que son las que han sido descritas. Podemos encontrarlo en las profundidades más recónditas del mar, 3.600, 4.000 metros de profundidad, se encuentran nemátodes en el mar, en el plancton, en las tierras húmedas, en el agua, aguas continentales, aguas marinas, montañas, en el frío extremo, en el desierto más seco y árido también vamos a encontrar nemátodes. En nuestros alimentos hay nemátodes, en la agricultura hay plagas y hay nemátodes benéficos y otros que son plagas. Los nemátodes, hay muy importantes integrantes del filum nemátodes que producen severas enfermedades, tanto en el hombre como en animales invertebrados de sangre fría y caliente. Afecta también a la economía, afecta nuestras cosechas. Realmente la presencia de los nemátodes es muy importante, tanto cuantitativa como cualitativamente. En el humus en las tierras muy fértiles, el humus, esas tierras negras sumamente para jardín, por ejemplo, se puede encontrar que el 80 o el 90% de la población viviente dentro de la masa viviente dentro de esa tierra húmeda son nemátodes. Inclusive hay nemátodes que en condiciones de vida extrema, uno de ellos, por ejemplo, es el Turbatrix aceti. El Turbatrix aceti puede vivir a un pH sumamente ácido, casi como el del estómago, 1,5, y se lo suele encontrar a veces en lugares de fermentación muy fuerte, o en fondos o recipientes que contienen ya materia orgánica sumamente así acidificada, frutas acidificadas, como es el caso, por ejemplo, en el vinagre común inclusive, donde es un pH sumamente, es ácido acético a un pH importante en cuanto a acidez. Sin embargo, ahí vamos a encontrar también a este nemátodo. Bueno, aquí está, fíjense, este es el esquema básico de funcionamiento de un nemátodo, ya lo vamos a estudiar. Es dentro del superfilum asquelmintos, es uno más, que son todos pseudocelomados. O sea, cuando hablamos de pseudocelomados, recordemos que estamos hablando de animales que poseen cavidad del cuerpo, que poseen líquido, o sea, una cavidad pseudocelómica y un líquido en su interior a presión denominado líquido pseudocelómico. O sea, hay un espacio, como pueden ver,
¿no es cierto? Hay un espacio entre la pared del cuerpo y el tubo digestivo, las vísceras. En ese espacio hay un líquido denominado pseudocelómico. Aquí pueden ver, según la combinación de colores, también la procedencia el origen desde el punto de vista embrionario de cada una de estas capas. Acá podemos ver cuál es el espacio, el lugar en el árbol evolutivo del filum de los nemátodos. Y acá, tomando ya la rama del árbol exclusiva de nemátodes, o sea, si vamos para atrás, esta es la rama de los nemátodes. Pero esta rama de los nemátodes a su vez se subdivide, que en detalle vendríamos a hacer esto, donde vemos que hay nemátodes, una rama más minoritaria, digamos, menos importante, evolucionó hacia formas de vida libre. Y la mayoría evolucionó a formas de vida parásita. Y acá tenemos grupos principales de vida parásita, en el caso de vida parásita animal, ascaroideos, oxiuroideos, filaroideos, tricuroideos y estrongiloideos. Estos son los principales grupos parásitos desde el punto de vista de animales. Parásitos de animales. También hay parásitos de plantas, y ya vamos a verlo. Y después hay otro grupo que evoluciona hacia menor, que evoluciona hacia formas de vida libre. Los nemátodes entonces están muy diversificados. Hay una enorme cantidad de especies aún no descritas, como decíamos. Son muy abundantes en las tierras fértiles de los campos. Están en una presencia de 10 a la 6 a la 10 a la 7 por metro cuadrado de tierra apta para la siembra. Y acá vamos a la arquitectura. Los nemátodes han encontrado un sistema muy sencillo, pero al mismo tiempo eficaz de organización de su cuerpo. Y prácticamente es un tubo dentro de un tubo. O sea, un tubo es la pared del cuerpo y el otro tubo es el sistema digestivo o intestino. Lo voy a explicar mejor con estos dos elementos. Ven que acá hay un tubo de un caño común. Permítanme, voy a alejar un poco esto y voy a poner material que tenemos. Es un caño de un cuarto de pulgada, de media pulgada de plástico, de instalación. Y este es otro tubo, como lo pueden ver acá, de un avirome. Entonces, el esquema de organización de los nemátodes, la arquitectura de organización de su cuerpo es un tubo dentro de otro tubo. Fíjense, entonces acá vamos a tener la organización de ambos tubos. ¿Lo pueden ver? Es un tubo adentro de otro tubo. La que está por fuera es la pared del cuerpo. Y la que está adentro, en el interior, es el intestino. Pared del cuerpo, intestino. Pared del cuerpo, intestino. Y en el medio hay un espacio. Ese espacio es la cavidad pseudocelómica, que está a su vez colmatada por un líquido, que es el líquido pseudocelómico que se encuentra amortiguando las vísceras que están flotando en el interior de la cavidad pseudocelómica de los nemátodes. Esto es una demostración, pero a su vez los órganos reproductores, otros órganos digestivos, también se encuentran flotando en el interior del líquido pseudocelómico, como lo pueden ver. Un tubo dentro de otro tubo. Bueno, ahora vamos a acercar de vuelta esto. Y vamos a ver qué ventajas. Ya hemos visto también, esto es traspolable a los grupos de pseudocelomados que ya hemos visto. Pero, ¿qué diferencia hay? ¿Qué ventaja hay entre ser un acelomado, ¿no es cierto?, que se parece más bien a este lápiz, que como ustedes ven, es absolutamente compacto? Hagan de cuenta que en el interior del lápiz está la mina de color negro,
esa mina sería el intestino y la pared del cuerpo sería lo que está en color verde. Y el espacio, no existe espacio entre el intestino, que sería la mina del lápiz, y la capa externa de color verde, sino que hay un líquido, hay un tejido macizo y compacto o mesénquima que rellena ese espacio. No es como el caso que veíamos donde hay un espacio y un líquido en su interior. ¿Por qué? Porque ese esquema de organización con espacio y líquido en el interior, o sea, de cuerpos huecos, le da una serie, implica un gran salto evolutivo. ¿Por qué? Porque le otorga al animal un mecanismo o un sistema mucho más eficaz para desarrollar la vida. Primero que brinda espacio para que los órganos internos puedan crecer, puedan aumentar de tamaño o expandirse según la necesidad, puedan flotar libremente. En segundo lugar, porque la presencia de líquido a presión en su interior facilita la circulación de elementos, sustancias, facilita la excreción, o sea, la eliminación de productos del metabolismo, facilita la circulación y el transporte de nutrientes, ¿no es cierto? Que es mucho más sencillo que cuando no existe líquido en el interior y el cuerpo es absolutamente compacto o macizo. El fluido que contiene también ayuda a tamponar o a amortiguar los choques y las torsiones, ¿no es cierto? Fíjense que este cuerpo que es compacto, si yo lo torsiono, se rompe porque no es elástico. En cambio, en el caso de los huecos, de los cuerpos huecos con líquido en su interior, esto permite que la presión se ejerza en un punto y los líquidos se puedan desplazar hacia otro punto y amortiguan el golpe o la torsión. Permite también la posibilidad de ejercer las funciones de esqueleto hidrostático, o sea, puede ejercer presiones sobre la masa de agua que hay o líquida que hay en el interior de su cuerpo y puede tomar más rigidez, digamos. Y el esqueleto es entonces hidrostático, es mucho más eficaz. Puede filtrar y eliminar desechos metabólicos y es un paso previo, pero un gran paso al fin, hacia formas de vida de mayor volumen en tamaño, de mayor eficacia desde el punto de vista fisiológico y también de mayor desarrollo evolutivo. Es el paso previo. Tuvimos que pasar de acelomados a pseudocelomados y ahora vamos a dar después otro salto evolutivo. Ahora nos quedamos en pseudocelomados y vemos qué ventajas hubo en la aparición del pseudoceloma, o sea, de la cavidad del cuerpo y el líquido pseudocelómico, qué ventaja implica respecto a los acelomados. Para el estudio vamos a usar o vamos a utilizar, sí, al Ascaris lumbricoides, que es uno de los más estudiados y conocidos. El Ascaris lumbricoides es el parásito del intestino delgado del hombre. Está el Ascaris sum, con doble S, con doble U, perdón, sum, ya se los voy a escribir, que es el parásito del intestino delgado del cerdo. Son exactamente iguales. Es más, es imposible, diría yo, diferenciar un Ascaris sum de un Ascaris lumbricoides. Pero se lo puede ver por la definición que dimos de especies. El Ascaris, como son de sexos separados, los Ascaris sum machos no pueden cruzarse con los Ascaris lumbricoides hembra y viceversa. Ascaris sum y Ascaris, recuerden, lumbricoides. Acá se los voy a escribir y se los voy a mostrar. Ascaris sum y Ascaris lumbricoides. Me faltó la S, perdón. Ascaris sum y Ascaris lumbricoides. El Ascaris sum es del cerdo y el Ascaris lumbricoides, intestino delgado del hombre.
La ascariasis es una enfermedad muy difundida en la Tierra, en la humanidad. Ya vamos a ver que tiene una alta incidencia, sobre todo en sectores carenciados, con servicios públicos deficientes. Fíjense cómo lo que habíamos visto, el esquema este de organización de un tubo dentro del otro. El tubo de afuera es la pared del cuerpo, el tubo interior, que acá está un poco minimizado, es el intestino. Fíjense que hay una cutícula externa que no es celular, que protege el cuerpo del ascaris de las inclemencias y de las agresiones que pueda haber en el medio. Es impermeable, digamos. Si bien tiene poros, tiene una permeabilidad selectiva, digamos, la cutícula, pero la cutícula en general la protege de los fuertes álcalis y ácidos que pueda haber en el sistema digestivo en el que vive, en el que habita el adulto, digamos. Bueno, recordemos entonces que el huésped definitivo es el hombre, intestino delgado, en el Ascaris lumbricoides, y Ascarisum, el intestino delgado del cerdo. Bueno, también vamos a encontrar que hay un cordón nervioso dorsal y un cordón nervioso ventral que recorre todo el cuerpo del nematode, en este caso el ascaris. Esta descripción es más o menos similar para todos los nemátodes, que responden a esta arquitectura de un tubo dentro del otro. En lateral y en la zona media lo pueden ver que hay como un cordón lateral, ¿no es cierto? Hay un canal excretor que recorre todo lo largo del cuerpo. Ellos han simplificado mucho su sistema excretor porque es un sistema tubular que recorre todo el cuerpo y filtra. No hay sistema protonefridial ni células flamíferas. Lo que se agrega como elemento novedoso, digamos, son unas células asociadas a la excreción que se llaman células o glándulas de Renet, así como suena con acento francés. Renete se llama, o sea, se pronuncia Renet. Vamos a ver que hay una capa muscular dividida en la pared del cuerpo, y acá también hay otra característica importante y exclusiva de los nemátodes. Los nemátodes tienen una sola capa longitudinal muscular. No tienen dos capas como habíamos visto en los platelmintos, sobre todo. Podemos ver un corte, unas zonas del útero, alguna región que se puede ver del ovario, viducto. Eso también es probable. Bueno, esto es el esquema, y acá vemos fotos que nos muestran estas regiones. Acá se puede ver la cutícula, se puede ver la epidermis que está por debajo, que es la encargada de segregar la cutícula, la masa muscular circular externa, el interior o cavidad, acá se ve mejor la cavidad pseudocelómica. Acá vemos un detalle de la pared corporal aumentado de tamaño de afuera hacia adentro. Tenemos la cutícula, en el interior la epidermis, que es la que segrega la cutícula, la capa muscular o circular externa y algunas células, algunos detalles de las células. Y acá vamos a ver, por ejemplo, este es un corte que estaría a nivel dorsal y ventral, donde corren los cordones nerviosos. Recuerden que en lateral se veían, vamos para atrás, en lateral se veían los conductos excretores o canales excretores, y arriba y abajo los cordones nerviosos. Vamos a avanzar un poco más. Y acá tenemos, fíjense, Ascaris lumbricoides, y podemos ver acá, son de sexos separados, que también implica un salto evolutivo desde el hermafroditismo predominante en animales más simples o menos evolucionados, como eran tal vez los platelmintos, ¿no es cierto?, hacia sexos separados como sistema reproductor más eficiente. Ya es un salto evolutivo, así como la aparición del pseudoceloma respecto al acelomado es un salto evolutivo importante que le da más eficacia al cuerpo. También pasar de hermafroditismo a sexos separados implica un mejoramiento o un salto evolutivo importante en las formas de reproducción. Así que bueno,
Existe dimorfismo sexual acentuado porque la hembra es muy diferente al macho, fíjense, el que está afuera y es mucho más grande es la hembra del Ascaris y el que está en su interior es el macho del Ascaris. El macho es mucho más pequeño e inclusive acá no se nota mucho, pero tiene una cola como terminada en rulo o enrulada. En cambio la hembra es más grande y tiene la cola terminada en forma recta, digamos. La hembra puede medir 45, 50, hasta 60 centímetros. El macho a lo sumo estará en 15, 18, máximo 20 centímetros, o sea, menos de la mitad que la hembra, tal vez. En la hembra podemos ver, esto es otra cosa importante, todos los nematodes poseen un sistema o un tubo digestivo completo. Significa que hay boca, intestino y ano, por donde sale el producto de la digestión. Tanto machos como hembras poseen tubo digestivo completo. Recuerden que en el caso hasta de cestodes había un tubo digestivo incompleto o directamente no existía sistema digestivo, como era el caso de los cestodes o las tenias. En la hembra, vamos a tomar la hembra. La hembra tiene la hembra y el macho, en ambos casos, esto es transpolable a los dos. Los nematodes preservan un esquema o un plan de simetría bilateral en su cuerpo, pero en la cabeza a veces posee simetría radial, que es el caso del Ascaris. El Ascaris posee, ya vamos a ver alguna fotografía mejor, más gráfica, ¿no es cierto? La boca tiene 3 labios, así como no tenemos un labio superior e inferior, ellos en vez de 2 labios tienen 3 labios. Con lo cual el eje de simetría se puede trazar desde el punto de vista radial. Tiene una simetría radial en la cabeza y una simetría bilateral en el resto del cuerpo. Esos 3 lóbulos carnosos, 3 labios que tapan la boca, conectan con la boca, luego con un corto esófago llevan hasta una faringe que, fíjense, una faringe de paredes musculares, bastante fuerte, que es la que genera la acción de la succión, hace vacío y hace que el alimento pueda ingresar a través de la boca. El alimento se trata de un parásito que vive en el intestino, así que es el contenido intestinal, el alimento del Ascaris, ¿no? Bueno, después sigue por un intestino que ocupa gran parte del cuerpo y termina en el tercio posterior, cerca de la extremidad caudal, desembocando en un ano terminal. Lo que también vamos a ver cerca entre el tercio medio y anterior, o sea, más cerca de la cabeza, es el nefridio poro, el poro excretor, que es el sistema por el cual desagota todo el sistema tubular excretor que poseen los nemátodes. Acá podemos ver también la parte reproductiva, donde vemos la zona de crecimiento, los ovarios básicamente. Hay un receptáculo seminal, esto que ven acá es el útero, adentro se pueden ver huevos que están en distintos procesos de maduración, óvulos. Y finalmente este útero que se abre en una vagina por un poro genital. Fíjense que también asociado a la vagina y por el lado externo hay como un cojinete o una almohadilla que tiene forma de racimo de uvas. Esta es la vulva y es un cojinete adaptado para la cooptación, para la copulación. En el macho también tenemos 3 labios, el sistema digestivo completo, y el poro excretor es igual, es el mismo, y los testículos con los conductos deferentes terminan en una suerte de poro genital, ¿no es cierto?, cerca termina en el ano, porque es una cloaca, ¿no es cierto?, donde